¿qué aporta la actividad física, la educación en la formación integral del ser humano, ¿no? Quisiera empezar con una frase de uno de los grandes, ¿no?, de Nelson Mandela, que decía que la educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la educación que la hija de un campesino pueda convertirse en un médico, que el hijo de un minero pueda convertirse en jefe de la mina, que un niño de los trabajadores agrícolas pueda llegar a ser presidente de una gran nación. Evidentemente, esta sociedad, que estamos en una época de crisis, quizá la crisis real es una crisis absolutamente de valores, de esfuerzo, de educación. Creo que es un mérito y un orgullo que un fin de semana como este, tantísimos docentes y responsables directivos de centros educativos de toda España nos podamos juntar en Toledo para debatir sobre la inteligencia emocional y la educación emocional. Y yo voy a hablar de lo que he mamado siempre, de mi profesión, de lo que tengo pasión absoluta, que es por la actividad física y por el deporte. Pero realmente la primera reflexión que tendríamos que hacer, ¿el deporte intrínsecamente es educativo? ¿O si está en manos de determinados hinchas, fanáticos, ultras, realmente es un fenómeno de transmisión de valores negativos? Por tanto, tenemos que formar a los técnicos para que el deporte sea realmente educativo. También una reflexión que vamos a hacer en la charla es cómo incide la práctica físico-deportiva en el cerebro y sobre todo en la educación emocional de los jóvenes. ¿Realmente estamos incidiendo en lo más profundo del ser humano? ¿Estamos incidiendo que cada noche cuando te acuestes reflexiones en tu vida qué he aportado yo y a los demás? ¿Qué he aportado yo a la sociedad? Creo que tenemos la obligación entre todos de construir una sociedad mucho más humanitaria, más justa, más democrática, más saludable, pero yo no puedo dar lo mejor de mí si primero no estoy equilibrado. Por tanto, para mí, voy a justificar que la actividad física es fundamental en el ser humano porque Dios nos ha dotado del 40% del peso corporal, que es músculo, y que si no lo utiliza algo tiene que suceder. Y después en la parte final voy a hablar de una cosa que me preocupa mucho, de aquellos adolescentes que al llegar a bachillerato, como tienen la presión de la selectividad de las notas, abandonan la práctica físico-deportiva. Vamos a ver cómo es todo lo contrario, cómo la práctica física favorece el rendimiento académico y cognitivo. Nos encontramos en una sociedad posmoderna, que yo llamo la sociedad de los 5 ion, de la automatización de las tareas, o sea, ya la lavadora, el lavavajillas, ascensores, todo suple el esfuerzo, la mecanización del trabajo, la McDonaldización de la sociedad o norteamericanización de la dieta, o sea, nosotros exportamos los productos ricos en colores de fruto de la interacción del agua, del sol, del aire, y los exportamos y nos traemos, venga McDonald's, venga Pizza Hut, venga Burger, no sé cuánto. Otro ion es la hormigonización del entorno, y un ion que me preocupa excesivamente y que creo que nos deberían preocupar a todos los docentes es la robotización del juego. El niño abusa del juego pasivo y además juegos con un componente, en muchos casos, de violencia, que le hace después, como decía Laura en una conferencia brillante con la neurona de espejo, realmente van tratando a los demás con agresividad, con violencia, con ira, con desprecio. Por tanto, la sociedad está favoreciendo cada vez más que los niños sean sedentarios. Así es verdad que hemos pasado de jugar en la calle, de jugar todos en la calle, a desgraciadamente pasar una situación como esta, donde el paciente le pregunta al médico: doctor, no levanto la cabeza, me río solo, no hablo con la gente, me hablan y no pongo atención, parezco un idiota. ¿Qué tengo, doctor? Y el doctor, sin levantar cabeza, dice: tienes WhatsApp. Creo que estamos abusando de las conversaciones. En la sociedad de la comunicación quizás estemos más descomunicados que nunca. Y somos seres sociales que necesitamos relacionarnos con los demás. Si cada vez nos movemos menos, si cada vez comemos más calorías vacías, está pasando que desgraciadamente muchos jóvenes empiezan a tener un cuerpo que le puede conducir a problemas fisiológicos más adelante, pero sí produce muchos trastornos de tipo emocional. Muchos trastornos que le afectan a su comportamiento, muchos trastornos de que los demás se ríen de su apariencia. Porque, entre otras cosas, nos encontramos con una sociedad que los medios de comunicación nos potencian el culto al cuerpo, nos potencian la delgadez en la chica y el músculo en el chico. Todos queremos parecernos a unos cánones de belleza, desgraciadamente, que salen una cosita así cuadradita que sale en televisión, y son nuestros ídolos. Y entonces surgen
pues multitud de revistas, multitud de mensajes de adelgace en 15 días con la faja quita aquí, los pendientes que me agrasan, los jóvenes están un poco liados, ¿no? con la obsesión que tienen por alcanzar esa concepción de salutismo. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando se produce una discrepancia entre el cuerpo real que tengo y el cuerpo ideal que la sociedad demanda que tenga, empiezan los trastornos alimentarios. Y esos trastornos alimentarios, si la persona no está muy bien equilibrada, vamos a hablar mucho de equilibrio, puede llevar a patologías muy graves del sistema nervioso como la anorexia y la bulimia. Desgraciadamente nos podemos encontrar con desfiles de modas que ya está más controlado, con niñas realmente extremadamente delgadas, y esto realmente es una preocupación social. Y claro, estamos en un congreso fundamentalmente de docentes, y por la escuela pasan todos los niños, mientras al médico, al fisio, al enfermero, al psicólogo van algunos niños. Por tanto, nosotros, más que nadie, o conjuntamente, mejor dicho, conjuntamente con todos ellos, de forma multidisciplinar, tenemos que trabajar la educación para la salud. Y la salud es un concepto holístico. Vivimos en una sociedad donde la imagen, el qué dirán, el qué coche tienes, qué ropa llevas, es tremendamente importante para el joven. Y nos olvidamos realmente de lo importante que está en el interior de las personas. El Caballero de la Armadura Oxidada, ese precioso libro que nos dice que tenemos como una coraza, como una armadura que nos impide que lo más grande que tenemos el ser humano, que es nuestro corazón, se aproxime a los demás. Por tanto, es necesario los programas de educación para la salud desde ya en la escuela. Paralelo a eso, los niños los estamos sometiendo a unas presiones tremendas para alcanzar buenas notas, para hacer algo en la sociedad, Parece que el éxito siempre viene por el producto y no por los procesos. De forma que muchos padres confunden o quieren ver reconfortado en su hijo aquello que ellos no fueron capaces de conseguir. Y los niños viven que no tienen tiempo para nada, viven hiperestresados. Ese exceso de estrés produce, como decía Laura antes, un exceso de cortisol, un exceso de epinefrina, vasoconstricción, que hace que los niños tengan mayor agresividad, insomnio, dolores de estómago, problemas de comportamiento. Por tanto, más que nunca es necesaria la actividad física. Es necesaria la actividad física en una sociedad postmoderna que, como dice Marcos Becerro, se caracteriza por 5 demasiados y un poco. Demasiado alcohol, demasiado tabaco, demasiada comida, demasiado estrés, demasiados fármacos, un poco ejercicio físico. Todo ello es, desde la libertad, provoca un cóctel molotov que nos lleva a que más de la mitad de la población no fallezca, sino que elegantemente se suicide. Por tanto, nosotros vamos a llegar a que la actividad física es absolutamente imprescindible en los niños. De hecho, observa cualquier recreo. Cuando observa a los niños salir al patio, salen como los toros. ¿Por qué? Porque estamos dotados para el movimiento. El abuso, no el uso, sino el abuso de las nuevas tecnologías, si no hay control del consumo de televisión y de las nuevas tecnologías, puede conducir a que el niño cada vez sea más sedentario, no necesite tanto el movimiento. ¿Y por qué es fundamental la actividad física en la infancia? Porque creemos que en la escuela tiene que servir para algo. Según la educación constructivista, tenemos que educar para la vida. Tenemos que educar para convertirnos en ciudadanos autónomos, emancipados y donde voluntariamente quieras practicar deporte. Pero claro, para practicar deporte tengo que saber que la fase más sensible, la fase más idónea para el aprendizaje motor son entre los 8 y los 12 años fundamentalmente. El niño en esa edad aprende a la primera. Cuanta más competencia motriz sea capaz de adquirir el niño en el momento más idóneo del aprendizaje motor, eso se le va a quedar grabado y va a repercutir en la felicidad, que es lo que todos buscamos. ¿Por qué es la felicidad? Porque el día de mañana, aquel que practique jugar a las palas en la playa, ir a patinar, esquiar, coger la piragua, aquel que disfruta haciendo más actividad física es aquel que tiene el mínimo de nivel técnico para poder disfrutar con la misma. Y el momento más idóneo era la infancia. Por tanto, si lo que quiero es conseguir personas autónomas y activas, estilos de vida activos crónicos, es fundamental empezar a hacer actividad física en la infancia. Sin embargo, llega un momento, aquí tenéis la gráfica, donde en rojo veis chicos, en amarillo chicas, en las columnas de la izquierda sexto de primaria, en las columnas de la derecha cuarto de ESO. Esto es de mi tesis doctoral, donde vemos cómo cae la práctica físico-deportiva, sobre todo en la adolescencia. Y nosotros vivimos en un país donde hay un gran éxito en el medallero.
hay grandísimos campeones del mundo de diferentes disciplinas deportivas. Luego vamos a estar con Pepu y luego hablaremos seguramente de esta discrepancia entre el éxito deportivo en el medallero y la cultura física del país. Estamos a la cola de Europa con respecto a la práctica física deportiva, sobre todo en las chicas, y en la obesidad infantil. Por tanto, algo tendríamos que reflexionar los docentes sobre si realmente estoy educando para la vida. Porque el niño puede adquirir habilidades motrices, superar cuantitativamente unas pruebas físicas, hacer no sé cuántos abdominales, pero al final odiar la práctica físico-deportiva. ¿Y por qué abandonan? Pues abandonan, se atribuye a la que no tengo tiempo, se atribuye a que tienen malas compañías, los amigos, pero las causas principales son porque no encuentra atractiva la actividad física que se ofrece, porque se sigue ofreciendo lo mismo de siempre, el deporte federado tradicional, y también porque le falta competencia motriz. Pero claro, nosotros somos docentes. Hay un libro de Miguel Ángel Santos Guerra, La pedagogía contra Frankenstein, precioso, que indica que el profesor nunca muere, ya que podemos seguir viviendo en aquellos cuyos ojos aprendieron a ver el mundo a través de la magia de nuestras palabras. Vivimos eternamente con lo que hemos dejado en los chavales. Y por tanto, enseñar no es una forma de ganarse la vida, es sobre todo una forma de dar la vida a los demás. Estaba el otro día en México dando unas conferencias en el CONADE, que es como el Consejo de Deporte allí, y me encuentro en televisión a David Bisbal, un chico en La Voz, un programa ahí, como el que había aquí, que estaba de coach, y les pregunto al día siguiente en la conferencia a los técnicos deportivos del CONADE, ¿ustedes conocen a David Bisbal? Dios, ahí es un chico súper inteligente, un líder, como pasa en determinada población aquí. Bueno, pues yo les dije, mira, pues yo soy de Almería. Almería es una ciudad en el sur de España y ese niño, David, es de allí, de Almería. Y además fue alumno de un instituto, Al-Ándalus, donde yo fui profesor hasta el mismo año que le entré, que ya me fui a la universidad. Claro, yo no le conocía. Y entonces cuando ya saltó a la fama con la voz y tal, empezaron a hacer entrevistas. Y entonces yo hablaba con los profesores, que eran mis compañeros, a decirle si este chico, que cómo era en el instituto. Académicamente un desastre. Pero la reflexión que yo hago, ¿es una persona de éxito? ¿Tiene éxito en la vida? No solamente a nivel musical. Evidentemente sí. Y eso se puede deber a lo que estamos hablando aquí, que el éxito de las personas se debe en un 23% a su capacidad intelectual, pero en un 77% a las actitudes emocionales. Y ese chico quizá tenga una buena inteligencia emocional. Pero sin embargo seguimos enclaustrados. Afortunadamente, personas como Sonsoles y esta fundación intentan abrirnos la mente para que trabajemos con otra fórmula, con otras maneras. Pon este vídeo, por favor. Y al final del camino, cuando demos nuestra última clase, ¿quién nos recordará? En Profesor Holland, todos los viejos alumnos se reúnen para despedirlo. Bueno, perdónenme por el retraso. Y, director Walters, quiero que sepa que traigo una justificación de mi madre. El señor Holland ha tenido una gran influencia en mi vida, en muchas vidas, creo. Y, sin embargo, me parece que él considera gran parte de su vida desperdiciada. Corría el rumor de que trabajaba siempre en esa sinfonía suya y que eso iba a hacerle famoso y rico. Seguramente las dos cosas. Pero el señor Holland no es rico. Y tampoco es famoso. Al menos fuera de nuestra ciudad. Así que él podría considerarse un fracasado. Y se equivocaría. Porque ha logrado un éxito que sobrepasa la riqueza y la fama. Mire a su alrededor. No hay una sola vida en esta sala en la que usted no haya influido. Y todos nosotros somos mejores personas gracias a usted. Nosotros somos su sinfonía, señor Holland. Somos las melodías y las notas de su concierto. Y somos la música de su vida. Ojalá hubiese muchos profesores Holland, ¿no? Es verdad que tocamos los corazones de las personas. Por eso nunca morimos los docentes. Tenemos el privilegio de ser profesores. Si no hacemos de nuestra vocación una vacación, si no vamos a la escuela con alegría, con entusiasmo, con vitalidad,
al final caeremos en la garra de esa tremenda enfermedad que es la depresión. Por tanto, si tú, docente, eres consciente de la tremenda responsabilidad que tenemos, al final, como dice Frederick Douglass, es más fácil construir niños fuertes que reparar hombres rotos. Ahora bien, yo, docente de la actividad física, aquella educación física que ha sido solamente una María en el sistema educativo, ¿cómo puede incidir en la educación emocional de los jóvenes? Pues mirad, los jóvenes están cada vez más tiranos de la báscula, cada vez más tiranos del espejo, cada vez les importa más la imagen que dan a los demás. Esta imagen de Steve Blair quiere decir que no es tan importante el aspecto corporal, que es mucho peor para la salud. Una persona que esté delgada, pero que vive en el cóctel molotov del estrés permanente y el sedentarismo, tiene más papeletas de morbimortalidad que una persona con algunos kilitos de más, pero que tenga buena condición física. Es decir, que es mucho más importante medir la condición física que no el índice de masa corporal, que va creando obsesión. Claro, va creando tal obsesión en los jóvenes que está creando lo que se denomina la ansiedad físico-social como aquella percepción que tiene el joven de la imagen que los demás tienen de él. Es decir, ¿cómo me ven los demás? Para él es muy importante. Y es muy importante y eso está muy relacionado con su autoestima. Vamos a relacionar estos niveles de ansiedad físico-social con la práctica físico-deportiva. De hecho, algunas personas vienen a hacer actividad física porque no se ven bien con su cuerpo. Por lo tanto, un nivel moderado de ansiedad físico-social es positivo. Como todo, la homeostasis, el equilibrio. No el término medio está la virtud, en el término justo está la virtud. Pero claro, nos encontramos que somos profesores de educación secundaria o de educación primaria y los niños, las niñas, tienen que exponer su cuerpo ante los demás. Claro, ahí viene cuando aquel que tiene esa discrepancia entre el cuerpo real y el cuerpo ideal tiende a ocultar, tiende a esconderse, tiende a abandonar la actividad física. Por tanto, vamos a poner este vídeo. Y a ver si os enteráis de que a partir de ahora aquí no valen los justificantes ni las excusitas de nenazas para no hacer gimnasia. ¿Quién es este capullo y el rata? Dicen que es un soldado legionario que se escapó de la cárcel. ¡Silencio! Para los que os lo estéis preguntando, os diré que don Eduardo ha dejado el colegio. A partir de ahora yo soy el profesor de gimnasia. Ya nos iremos conociendo, pero que sepáis que aunque para muchos es más importante la literatura que la educación física, para mí es igual de importante. Joder, tío, ya no vamos a probar ni las cutres. ¡Alinearos! Y ahora al ejercicio. ¿Tú cómo te llamas? José María Bellido. ¿Con ese cuerpo y tenemos voz de nenita? José María Bellido. Bellido, no estás sordo, ¿verdad? He dicho recto. Flexionamos con el torso recto. Todos en fila, mirando el potro. Bellido, ¿a qué esperas? Bellido, te he preguntado ¿a qué esperas? Es que no sé si voy a poder saltar. José María Bellido, se me está empezando a acabar la paciencia. ¿Ves? El potro no se mueve, no muerde. ¡Salta de una vez! ¡Boliche! 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 Han saltado todos menos tú, Bellido. Todos. Ya te puedes espabilar. O saltas o en el examen de pasado mañana tienes un 0. La cara es el reflejo del alma. ¿Vosotros creéis que si queremos educar para la vida, ese niño cuando abandone la escuela va a hacer deporte? ¿Va a hacer actividad física? ¿O se le queda grabado para siempre?
Un fontanero se equivoca y el grifo puede estar goteando. Un carpintero se equivoca y la mesa está torcida. Pero si un maestro se equivoca, puede romper el alma de un niño para siempre. Y ese maestro, lógicamente, es un actor, no es la realidad, pero exagerado, pero todavía hay profesores que pueden humillar, a lo mejor de forma inconsciente, por la imagen corporal. A lo mejor pueden humillar con feedback colectivos que ridiculizan y que hacen mucha pupa en el interior de ese niño. Por tanto, seamos cautelosos con eso. Ese niño tendrá una tremenda ansiedad físico-social. Y voy a poner esta viñeta de Pepe de Vis, donde un viernes por la tarde va el niño a competir en los juegos municipales de su provincia y la madre, que no ha ido ese día a verlo, se ha quedado en casa y cuando llega le pregunta a su hijo: bueno, ¿qué tal? ¿Lo has pasado bien? ¿Te lo has pasado bien? ¿Te has divertido? ¿Has sido feliz? Y el padre, antes de que el niño pueda contestar, le mete un guantazo y le dice: ¡pum! Fatal, han perdido otra vez. Mirad la cara de ese niño. ¿Vosotros creéis que ese niño, cuando su padre lo acompañe con la presión que le están metiendo por el producto, por la medalla, una medalla no vale más que la salud de un niño? Yo tengo que educar para que ese niño quiera ser activo y ame la actividad física. Por tanto, no conseguiremos nada con esos métodos. De forma que el niño vive el presente mientras que algún padre o entrenador está pensando en el futuro. Si queremos ver cómo conseguir incrementar la motivación intrínseca de los niños hacia la práctica deportiva, nos vamos a basar en esta teoría de la autodeterminación. Esta teoría de la autodeterminación dice, o intenta relacionar determinados factores sociales. La primera escuela en la casa. Los niños no hacen aquello que los padres le dicen que hagan, sino más bien lo que les ven hacer. Cómo esos factores sociales inciden en la satisfacción o frustración de 3 necesidades psicológicas básicas. Esto me va a conducir a unas motivaciones más autodeterminadas o menos autodeterminadas y va a tener unas consecuencias directamente en su vida, consecuencias comportamentales, cognitivas, de práctica, de actividad física o lo antagónico, sedentarismo, consumo de drogas, etc. Y el profesorado. Porque si en la infancia tiene mucha más incidencia socializadora la familia, en la adolescencia pasa a tener más influencia el grupo de iguales, el grupo de amigos. Y en medio estamos nosotros, los profes, que pasan por nuestras manos durante muchos años. El profesor puede centrar su docencia en la tarea o en el ego. Cuando el profesor se centra en el disfrute, en la satisfacción, en la superación personal y no en la comparación cuantitativa con los demás, no es la superación de una serie de obstáculos como el que habéis visto para poder aprobar una asignatura. Aprobar es no probar, es no disfrutar, es no saborear. Por lo tanto, yo tengo que intentar que los niños prueben y saboreen con una práctica física y deportiva agradable. Tengo que utilizar estilos de enseñanza que favorezcan la indagación, la búsqueda, la resolución de conflictos y de problemas, no la instrucción directa, no la estructura militarizada, no lo haces porque yo lo digo, sino el entrenamiento no es una doma, sino un camino premeditado hacia la educación. Tenemos que intentar favorecer caras felices. Tenemos que intentar que los niños se lo pasen bien, pero no somos payasos, somos educadores a través del movimiento. Educamos a través de lo físico, no educamos lo físico. Por tanto, tenemos que intentar que haya un esfuerzo significativo, lo que llamaba Sánchez Bañuelos un umbral mínimo para el disfrute. Si esos factores sociales estamos en el mismo barco, escuela, familia, comunidad, el triángulo mágico de la salud, conseguiremos satisfacer las 3 necesidades psicológicas básicas de cualquier ser humano, que son la autonomía, es decir, yo lo hago de forma emancipada, voluntaria, placentera, porque me apetece, no dependo de nadie. La competencia, incremento la competencia motriz y por tanto me voy a divertir volando la pelota, tirando a canasta, conduciendo unos patines, incremento la competencia motriz, que será más felicidad para el día de mañana, y por supuesto las relaciones sociales. Los niños no se pueden relacionar solamente con el Twitter, con el 20, con el Facebook. No digo que no lo usen, digo que no hagan un uso inadecuado de esas tecnologías. Cuando el profesor y los docentes favorecemos la satisfacción de esas 3 necesidades psicológicas básicas en el joven, lo que estamos conduciendo a que a la persona lleve a motivaciones mucho más autodeterminadas. Es decir, que lo hago porque me apetece, porque me gusta, porque disfruto, porque forma parte de mi forma de ver la vida. Pero en el otro extremo, desde la teoría más autodeterminada, que es la motivación intrínseca, hasta la desmotivación,
aquellos jóvenes que pasan, que les da igual, que no les preocupa esto, pasotismo total hacia el deporte o hacia la actividad física. En medio está toda la motivación intrínseca, una serie de escalas, que de menos a más autodeterminada tendríamos la motivación externa, es decir, aquel niño o niña que hace deporte con la operación bikini, porque voy a conseguir un cuerpo tal. Aquel niño o niña que hace actividad física o deporte porque su padre lo obliga. Aquel niño o niña que hace actividad física o deporte porque va a conseguir un regalo, una Play, una no sé qué, un iPhone ya 6. Después tenemos la motivación introyectada, que es yo hago deporte para evitar sentimientos de culpabilidad. Me siento culpable si no voy al gimnasio. Después pasamos a las motivaciones más autodeterminadas, que es que identificada es que yo identifico los beneficios de la actividad física. Integrada es que la integro en mi estilo de vida. E intrínseca es que disfruto con la actividad física. ¿Cuál es el rol del profesor? Pues conseguir aquellas personas con motivaciones más externas, pensando en evitar el castigo o la recompensa, conseguir que al final se atraiga por la actividad, que sea placentera, que le disfrute la actividad. El problema es que si siempre ofrecemos lo mismo, baloncesto, voleibol, fútbol, no sé qué, al final hay muchas personas que no encuentran la actividad que es más placentera para ellos. Y todo eso, cuando se han satisfecho las necesidades psicológicas básicas, cuando tengo esa motivación más autodeterminada, tendré conductas, tendré comportamientos, tendrá consecuencias cognitivas, afectivas y comportamentales hacia el bienestar, hacia el incremento de la autoestima, el incremento del autoconcepto y la práctica físico-deportiva. Ahora bien, ese profesor que habéis visto en la imagen o esa viñeta que hemos visto con ese padre van a frustrar esas tres necesidades psicológicas básicas y conseguiremos rechazo a la práctica deportiva, abandono del deporte, malos hábitos, malas compañías, drogas, etcétera, etcétera. Fijaros por qué pongo esta imagen. Pongo esta imagen porque es una de las conclusiones de una tesis doctoral que estuve el otro día. Decía que a pesar del ambiente que va a favorecer la presión que ejercen para el culto al cuerpo, aquellas chicas que a pesar de esa presión disfrutan con la actividad y tienen un buen nivel de competencia, en este caso de voleibol, esas niñas se adhieren a la práctica físico-deportiva, es decir, no les afecta tanto el que dirán. Por tanto, tenemos un rol los profesores, hay que educar en la autoestima para crecer como personas, hay que educar en competencias motrices de forma lúdica, de forma divertida. Por favor, ¿puedes poner este vídeo? Vamos a ver la diferencia entre el profesor que oferte una actividad aburrida o una actividad placentera. Mirad por dónde sube todo el mundo. Tiene que plantear actividades que favorezcan, como decía antes Laura, que favorezcan el entusiasmo, la euforia, la vitalidad, la alegría. Mirad, nosotros trabajamos con niños en una situación social muy fastidiada. Mañana en el taller vamos a hacer muchos juegos de este tipo y nosotros son niños que vienen fundamentalmente en pateras, llegan hasta las costas de Almería y van a un centro educativo en un barrio muy marginal.
Y nosotros nos planteamos con ello un proyecto de educación física emocional. Ese proyecto tiene como objetivo mejorar los logros de los niños en la escuela y en la vida, ayudándoles a ser personas comprometidas, solidarias, conectadas con los demás, conscientes de sí mismas y contribuyendo a un mundo más pacífico y sostenible. En ese proyecto planteamos actividades de forma longitudinal con los profesores de educación física, han sido alumnos míos, de cómo superar los obstáculos de la vida, cómo incrementar la confianza en el otro, cómo alcanzar la felicidad. ¿Veis este jueguecito que está aquí abajo? De cómo, a través de situaciones de equilibrio, desequilibrio, lo que es la vida, buscar la incertidumbre, conseguimos alcanzar la felicidad. El de abajo, en esta parte, que quiere reflejar el camino hacia el corazón, hacia el amor. Al final, ese tipo de trabajo está incidiendo en los 3 planos del ser humano. Nosotros, el sistema educativo, fundamentalmente trabaja el plano mental. La educación física normalmente trabaja el plano físico. Y a veces nos olvidamos del plano emocional, pero estamos en medio. Y cuando estamos en medio, si no conseguimos el equilibrio de los 3 planos, evidentemente no conseguiremos el objetivo. El objetivo es conseguir el bienestar integral y la serenidad interior. Mirad, cuando uno de esos 3 planos hay una desarmonía, por ejemplo, que yo vaya andando con una piedrecita metida en el zapato y no me pare un segundo a quitarme la piedra del zapato, cuando reiteramos esa desarmonía en alguno de los 3 planos, evidentemente aparece un síntoma que cuando no le hago caso me afecta a que ya no hay firmeza en alguno de los 3 planos. Cuando no hay firmeza, en latín es infirmus. Infirmus es el origen etimológico de la palabra enfermedad. Por tanto, a veces las enfermedades del cuerpo suelen ser heridas del alma. Cada vez más, antes lo decía Laura, hay estudios que avalan el conflicto emocional como origen de gran parte de las enfermedades del siglo XXI. Por tanto, es un elemento de salud tremendamente importante. Muchísimas enfermedades tienen su origen ahí. Por tanto, no se soluciona con una pastillita. Hay que solucionarlo yendo al origen real del problema. Y nosotros, que somos educadores a través del movimiento, tenemos la posibilidad de educar en valores. Yo, ahora que está aquí Pepu, cuando yo escribí un libro, y para mí era una persona modélica en cuanto que lo que pasó en el Campeonato del Mundo de Japón del año 2006, era al frente de la selección nacional, era precisamente esto que yo estoy defendiendo. Es personas con valores, personas con esfuerzo, con sacrificio, con respeto unos a otros. Cuando empezaban con el tema de la autonomía, la independencia, trabajamos todos, señor Barco, cada uno tiene su rol, pero todos con coraje, con esfuerzo, con ilusión. Y luego le ponían un micro a la alcachofa y hablaban desde la educación, desde el respeto, desde el compañerismo, igual que Rafa Nadal. Son modelos y ese es el éxito que ha llevado al deporte español. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo para incrementar la cultura física? Y aquí es donde estamos los profesores. Tenemos que intentar, a través de la actividad física, mejorar esas competencias, la socialización, destrezas sociales, la escucha activa y empática. Yo siempre digo, como dice José María Toro, en un libro que se llama Precioso, Educar con Corazón, que si nosotros nos pusiéramos las manos en la oreja y pusiéramos las manos delante con la periferia de la oreja, las orejas juntas tienen forma de corazón, porque tenemos que escuchar con el corazón, porque tenemos que tener escucha empática, y eso es necesario tenerlo los niños de hoy día, ¿no? Aceptación de circunstancias adversas, cómo tolerar la frustración, acostumbrados a una sociedad donde los padres hiperprotegemos a los niños, de alguna forma, cómo podemos actuar desde la educación física para que entiendan que el fracaso es un aprendizaje, ¿vale? Responsabilización de sus actos, ayuda a los compañeros, control de impulso agresivo. No está bien encararte con un rival o tirar la raqueta al suelo, respeto, emancipación, colaboración con los demás, seguir reglas. Es decir, tantos beneficios en cuanto a la transmisión de valores a través del deporte que solamente se consiguen si el profesor o el técnico deportivo en su formación adquiriesen cosas de inteligencia emocional. En los cursos de entrenadores, mucha técnica, mucha táctica, pero se habla de la persona. Nos enseñan a cómo tratar a la persona. Y ahora quiero llegar a cómo incide en el rendimiento cognitivo y el rendimiento académico la actividad física. Hay estudios que avalan que el ejercicio aeróbico produce beneficios en las zonas frontales del cerebro relacionados con la capacidad de concentración, de atención, memoria, etc. Hace poco, hace un par de años, estuve en una tesis doctoral en la Facultad de Medicina de Granada, de Daniel Navarro Ardoy,
que consistía en un grupo control con 2 horas de educación física, un grupo experimental con 2 horas de actividad, con 4 horas de actividad física, de educación física a la semana, y otro grupo de intervención con 4 horas de educación física con mayor intensidad. Y hace una serie de test cognitivos y resultados académicos y comprueban que aquellos que hacen más deporte en la adolescencia obtienen mayores beneficios fundamentalmente en la capacidad verbal y no verbal, en el razonamiento abstracto, en la capacidad espacial, razonamiento, habilidad numérica. Y entonces podemos estudiar por qué. Y el por qué, que estando aquí las personas, los psicólogos que están ahí, yo me tendría que hallar, pero los estudios avalan que aquellos niños, adolescentes con mayor condición física, tienen un mayor tamaño del hipocampo, el centro del aprendizaje. Tienen una angiogénesis o una vasodilatación o incremento del flujo sanguíneo en el cerebro. Por tanto, más oxigenación. Tiene un incremento de los neurotransmisores, es decir, la relación, las conexiones neuronales entre una y otra. Se incrementan los factores neurotróficos, es decir, las proteínas que favorecen la supervivencia y el crecimiento de nuevas neuronas. Y sobre todo, tiene una mayor activación del sistema nervioso parasimpático, que es un freno fisiológico. Que es, cuando antes Laura nos ponía la imagen del perro, todos hemos tenido un susto. Hay una activación simpática. Los niños con el estrés de vida, con el cortisol, con la adrenalina, la epinefrina, estamos permanentemente activando el sistema simpático y de vez en cuando hay que echar un freno. Como dice el libro de Carl Honore, Elogio de la lentitud, hay que hacer cosas slowly, despacio, en el amor, en la cocina. Hay que disfrutar las pequeñas cosas a otra velocidad. No todo en la vida tiene que ser a velocidad ADSL. Y otra cosa importante, si yo lo que quiero es conseguir que las personas sean más felices y cuando una persona está mejor consigo mismo es capaz de hacer el bien a los demás, si el niño adquiere esa competencia motriz, se debe a que en ese periodo de la infancia y adolescencia se produce un incremento de la neurogénesis, nuevas neuronas, de la neuroplasticidad y de la circulación sanguínea. ¿Eso qué significa? Que el niño que aprende a montar en bicicleta, a jugar al tenis, a botar con la izquierda, a hacer una entrada a canasta con la izquierda, no lo va a olvidar dentro de 30 años. Podrá perder la condición física, pero el aprendizaje se queda grabado. Es como un gran ordenador con muchos programas metidos. Por tanto, estamos favoreciendo que el día de mañana se divierta jugando al pádel, se divierta cogiendo los patines, esquiando, etc. A nivel del cerebro pasa un poco igual como el sistema óseo. Hasta la adolescencia, cuanto mayor sea el pico de masa ósea, es decir, cuanto mayor osteoblastosis provoquemos, menos probabilidad tendremos de padecer osteoporosis, fracturas de cadera, sobre todo a partir de la menopausia en las mujeres, ¿no? Pues el cerebro pasa igual. Si nosotros, como la neuroplasticidad va disminuyendo con el paso de los años, si nosotros incrementamos la reserva cognitiva en el momento idóneo, en la fase sensible, tendremos menos trastornos de neurovegetativos con el tiempo. Y además produce una molécula, el ejercicio físico, que se llama irisina, que estará muy relacionada luego con enfermedades neurodegenerativas. Por tanto, si nosotros somos capaces de incrementar la salud cerebral gracias, entre otras cosas, a la actividad física, estaremos consiguiendo personas más felices el día de mañana. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez los niños están más parados y muy hiperestimulados. Por tanto, hay estudios que avalan que aquellos niños sedentarios y que abusan de la estimulación son niños mucho más nerviosos. Mientras que aquellos niños que juegan, que experimentan, que desarrollan su actividad física de una forma placentera, son niños mucho más relajados. En definitiva, el niño que juega y practica deporte tiene una mayor inteligencia motriz y no motriz, comprensión verbal y pensamiento lógico. Y ahora somos maestros. Y el maestro tiene que intentar que el niño, en la subida de escaleras de la vida, cuando aparezca un obstáculo, sea capaz de vencerlo por sí mismo. No hay mayor acto de amor por un niño que dejarle hacer aquello que pueda hacer por sí mismo. Por tanto, si nosotros favorecemos la creatividad, la innovación, los sueños, como decía Laura antes, conseguiremos un equilibrio entre los dos hemisferios cerebrales. Ese tránsito
a través del cuerpo calloso del hemisferio izquierdo hipertrofiado por el sistema educativo y el hemisferio derecho que nosotros con nuestras bombillas brillando cada uno en su municipio, nosotros somos privilegiados porque el milagro de los panes y los peces realmente lo podemos conseguir nosotros si nuestras voces son escuchadas por aquellos niños que son nuestros alumnos en infantil, en primaria, en secundaria o en bachillerato. Vale, sí, voy terminando. Por tanto, la salud emocional es lo que vengo a defender aquí a través del deporte como un estado de bienestar físico y psicológico que favorece que el niño se vaya adaptando a todas las circunstancias de la vida, ¿no? Tiene una serie de componentes personales, que los trabajaremos mañana, de autoestima, de autoconcepto, de resiliencia, etcétera, etcétera, y otros componentes sociales y unos componentes relacionales que todos ellos se pueden beneficiar a través de la actividad físico-deportiva. El tema es, por favor, mira hacia tu interior. Los ojos son las ventanas de las casas. Pasas por la noche por una calle a oscuras y de pronto en un bloque hay una luz encendida y ves que hay alguien dentro de la casa. Nosotros, cuando a una persona le brillan los ojos, cuando tiene esa vitalidad, como decía antes, con la atención, entendemos que hay vida en el interior de esas personas. Por tanto, para que yo pueda ver con el corazón, tengo que cerrar los ojos, meditar, reflexionar, oxigenarme y decir, ¿es justo que yo quite a mi hijo de la práctica físico-deportiva en la adolescencia? ¿Le estoy haciendo un bien o le estoy perjudicando para siempre? En mi página web, se llama activatelavida.com, yo intento colgar toda la información, todos los artículos, todas las reflexiones que vengan en este sentido. Yo animo a que utilicéis la salud en su concepto integral, la salud física, emocional, espiritual, fisiológica, a través de la actividad física y el deporte. Termino mi charla con una frase de Dmitry Davydenko que dice, no trates la enfermedad sino la vida, porque nosotros no somos terapeutas, nosotros somos educadores. Los terapeutas tratan la enfermedad, nosotros tenemos que tratar algo más que la enfermedad, tenemos que tratar la vida. Y sobre todo, como somos educadores para todos los niños y podremos repercutir de forma profunda en el interior de ellos, tenemos que intentar educarlos para que se quiten la máscara, para que no vivan presos de la opinión externa, que no vivan presos del qué dirán, que sean más auténticos, que sean más ellos. Somos seres humanos, no haceres humanos, por tanto tenemos que intentar educar para la vida. Así que muchísimas gracias, ahí tenéis mi correo electrónico, mi página web y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.